Bendiciones, 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 amados hermanos, como los extraño, bendito el Señor, por este lado del mundo, Atlin, pues para presentar y darle hoy, el día de hoy, el estudio bíblico. El tema a discutir en este día con ustedes es acerca de lo que soy, habla de Cristo y mi relación con Él basándonos en lo que es el testimonio. Cuando yo leí por primera vez el título, confieso que mencioné y dije, wow, nuevamente hablar acerca del testimonio. Pues la realidad es que nosotros sabemos cómo debemos actuar con aquellas personas que están, que son nuestro prójimo, que no son yo, actuar con cada uno de ellos. Pero inmediatamente me puse a meditar en lo que era el tema y a pedir, pues, por supuesto, dirección al Señor. Y le decía al Señor que qué era realmente lo que Él quería que se hablara en este preciso tema, porque pues yo entendía que ya se había hablado acerca de lo que era el testimonio, y para sorpresa mía, el, el Espíritu contesta cuando hablamos, sí. Tenemos que estar convencidos y tenemos que creer que el Señor nos escucha y que realmente nos da el entendimiento de lo que Él quiere que hagamos y las direcciones. Entonces me dice así el testimonio, pero ¿qué tú crees de ti mismo, de la obra que yo he hecho en ti, de lo que yo he hecho contigo? Entonces yo dije, Señor, ahora sí se pusieron las cosas como que un poquito difíciles, ¿verdad? Porque les confieso que ha sido bien difícil para mí, que ha sido impactante porque a la misma vez el Señor me ha ido dando mucha información que no sé ni cómo voy a ser capaz de transferir, pero hablando siempre a mí me gusta porque no sé si es la experiencia de los demás maestros, pero entiendo que sí. Cuando el Señor nos pone en esta posición de enseñanza, realmente el Espíritu habla tan profundamente a uno y estremece a uno y precisamente trabaja con uno primero para lograr después llevar el mensaje que quiere que se dé y que cada uno de nosotros estemos dispuestos a escuchar. Y vuelvo y le digo, para mí fue una experiencia un poco difícil y aún lo es. Y aún lo es porque la mente corre, la palabra corre, la palabra cobra vida. Comenzamos como que a entender ciertos textos que no se entendían. Y aquí estoy, porque me toca. Me toca estar aquí con ustedes. Así que voy a tratar de resumirlo, llevarle el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros en este tema. Primeramente, llevamos una secuencia de los que han ido siguiendo, ¿verdad? Desde que comenzó el año, acerca de lo que es la relación con Dios. Y creo que estamos ya entendidos y bien empapados de esa enseñanza, y podemos resumir que la relación con Dios es ese momento, ese vínculo, ese contacto, esa unión que tenemos con Él, esa capacidad de poder estar así, juntitos. Y sí se logra, sí se hace cuando nosotros nos definimos y estamos decididos a poder profundizar en Él y a poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Pero entonces lo que es imposible hablarles acerca de lo que somos sin definir quiénes somos, cosa que también se ha ido hablando, cosa que también se nos ha ido enseñando y cosa que también se nos ha ido diciendo constantemente. Y la palabra del Señor nos dice, y creo que este verso es repetitivo, pero es completamente fundamental que nosotros podamos entenderlo. Y es en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Sabe que siempre me gusta utilizar la versión Kadosh, pero es un texto muy conocido. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona, o sea, en la persona de Dios y su poder, está haciendo referencia a Dios Padre, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh, o sea, en hijos de Dios, no por herencia sanguínea ni por impulsos
físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. En otras versiones nos dice porque fue voluntad de Dios. Y ahí es donde las cosas se empiezan a poner un poquito dificilonas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios porque así lo decidió Dios. No fue un invento de nosotros, no fue porque quisimos. Sí está la dinámica del que el Espíritu nos convence y hemos llegado, eso es validado, eso es verdad, eso es así. Pero sabemos que hemos llegado a ser hijos de Dios con propósito divino, que es lo que soy, por deseo del corazón de Dios, porque así Dios lo dispuso. Y entonces, si estamos claros en eso, logramos definir y hacer lo demás con mucha paz y tranquilidad. Porque teniendo conciencia de quiénes somos, que hemos sido llamados hijos por voluntad del Padre, y entonces miren la potestad que dice la palabra, que la potestad que nos dio el significado de potestad, de la palabra potestad, conforme la concordancia Strong, dice que es el poder para actuar, que es la autoridad, es autoridad moral, es el peso de influencia, es un derecho o un privilegio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos hijos de Dios, el Señor nos está diciendo claramente que nos ha dado ese poder, nos ha dado ese privilegio, nos ha dado la autoridad moral, y algo que a mí me encantó es el peso de influencia. Cuando hablamos de peso de influencia, entonces estamos hablando y estamos entrando a lo que somos. En medio de toda esta búsqueda y toda esta locura que el Señor me metió, me lleva a lo que es Éxodo 3:14, que habla acerca del momento en que Moisés le dice al Señor: ok, tú me has mandado para allá, para Egipto, con todo este revolú, hacer lo que tengo que hacer, pero ¿cómo yo le voy a decir al pueblo quién eres tú? ¿Cómo te voy a identificar? ¿Cómo te voy a llamar para que ellos sepan? O sea, que yo voy de parte tuya. Y el Señor le dice: yo soy el que soy. En otras traducciones dice: seré el que seré. Pero siempre el Señor especifica ese verbo de ser y estar, que cuando fuimos a la escuela, ¿verdad? Siempre nos decían ser y estar. Van de la mano, van unidos, van en unión. O sea, que cuando el Señor le dijo a Moisés: yo soy el que soy, le está diciendo: yo soy en identidad y el que soy en propósito. Y eso es lo mismo que el Señor nos está enseñando a nosotros. O sea, lo que somos, la identidad que el Señor nos ha dado en Él a través de Cristo, que es la capacidad, la autoridad y el poder de ser hijos y ser llamados hijos, van unidos a lo que es el propósito y la acción que nosotros nos corresponde hacer. Porque siempre nos gustan los privilegios. Es maravilloso tener privilegios, y más en el Señor. Nos fascina y nos encanta todas las bendiciones que nosotros tenemos porque somos hijos. Pero muchas veces echamos a un lado, o no nos atrevemos, o no nos queremos lanzar a lo que son las responsabilidades que lleva ser un hijo, y es el que soy. El hijo está para expresar al Padre. Nosotros cuando nos vemos en nuestra dinámica secular, ¿verdad? En nuestra genética, el hijo honra al Padre con sus acciones, y nosotros pues en la calle nos dicen: diache, de verdad que se conoce que tú eres, en mi caso mi mamá le dicen Maruca, se conoce que tú eres hija de Maruca, de verdad que las dos son idénticas, igual de lengüeteras, bochinchosas, y entonces relajo, ¿verdad? Y igualmente mi papá se llama Neri, y dicen: wow, de verdad que sí, que tú honras a tu papá. Y esa misma dinámica que está en lo que es físicamente nuestras acciones, también nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo en el Señor. Y esa fue la enseñanza de Cristo. Cristo siempre nos dijo: mira, ustedes piden ver al Padre, pues si ya me vieron a mí.
Y el verme a mí equivale al ver al Padre. Inclusive las cosas que yo hablo no las hablo ni siquiera por mí mismo. Las hablo porque el Espíritu de mi Padre mora en mí y me permite decirlas. Entonces Jesucristo vino ¿a qué? A honrar y a mostrar al Padre. A nosotros estar alineados, a nosotros estar unidos a través de Cristo en una relación con Él, en una relación con Él, nuestras acciones, nuestra vivencia tiene que dar testimonio de lo que el Padre es en nosotros. Pero ese testimonio nosotros tenemos que también recibirlo y conocerlo. ¿Saben por qué? Porque si yo no me creo lo que soy, si yo no me creo que yo soy hija de Dios, por más que yo hable de Dios, yo no voy a vivir como Dios quiere que yo viva. Y ahí es donde está el punto, y ahí es donde está el peligro. Cuando nosotros hablamos de nuestro propósito, que es lo que soy un propósito. Cuando hablamos del propósito de Dios en nuestras vidas, no podemos decirlo de la boca para afuera. No podemos decirlo con vanas palabrerías. No podemos decirlo porque queremos decirle a alguien o llegar a alguien y decirle es que yo soy hija de Dios. O cuando nos pasa, que nos ha pasado, yo lo he visto, lo he vivido y lo he hecho. Para vergüenza mía lo digo también, en momentos determinados donde yo quiero ser aquella única que tú sabes, aquí llegué y llegó la hija de Dios. Y llega con esa actitud, ¿verdad? Con esa altivez de corazón, así, yo soy la hija de Dios. Pero a la primera prueba se me aprieta todo. ¿Por qué? Porque he declarado con mi boca y he confesado con mi boca que soy hija del Señor, que tengo unos privilegios, porque en la reclamación de privilegios estamos, tú sabes, al cielo. Pero cuando tengo la responsabilidad de establecer mi fe, de tener la convicción de que como parte del cuerpo de Cristo he recibido una medida de fe que tiene que producir, entonces ahí es donde yo digo, wow, Señor, wow, porque el ser no es una forma de hablar, lo que soy no es una forma de hablar, lo que soy es un estilo de vida en Cristo, lo que soy es el llamado que Cristo me dio a dar testimonio de Él al mundo, a que otros vengan a conocerlo a través del testimonio, de mi acción, de mi vivencia en Él. Entonces, ahí cuando yo me pongo a analizar esas cositas y me pongo a pensar, me doy cuenta que yo no soy una equivocación de Dios, que yo no soy un trapo sucio de Dios, ni soy algo a quien Dios desechó. Por el contrario, somos la razón por la que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Y aún así somos la razón porque resucitó y vuelve otra vez. Entonces no somos cualquier cosa y tenemos que creernos, no para elevar ese orgullo exagerado que a veces nos da, no para esa reclamación de privilegios y bendiciones, no para que el mundo sepa que yo tengo aquel único poder y autoridad para echar fuera demonios y poner la mano de los enfermos, no, es para saber que si soy llamada, que si soy hija y si he sido escogida por voluntad del Padre, por deseo del Padre, y lo hemos hecho a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, mi estilo de vida tiene que ser un estilo de vida de no pecar. Mi estilo de vida tiene que ser un estilo de vida de que pese a cualquier circunstancia yo tengo que caminar en integridad y tengo que hacer y actuar en bien, haciendo obras del bien, que fuimos diseñados para hacer esas obras del bien, porque haciendo el bien hacemos callar las obras del maligno. Entonces yo tengo que creer y tengo que saber que mi responsabilidad es poder vivir con autoridad, creyendo y sujetada a los mandamientos que están escritos aquí en lo que es la palabra del Señor. Porque este es mi código de conducta, esta es mi manera de vivir.
La palabra nosotros la tenemos aquí escrita en páginas, en papel, encuadernada bien bonita, pero cuando nos vamos a la misma escritura, la palabra nos deja saber que es Cristo y tenemos que vivir alineados y tenemos que vivir de la manera que Cristo vivió. Y Cristo sabía quién era. Y está bien, cualquiera me puede decir, yo lo dije en muchas ocasiones, wow, pero claro, poner a Cristo si Cristo es Dios, eso es bien fácil. A él se le hizo fácil porque él es Dios y él sabía. Pero aquí hay hombres en la palabra y la escritura nos deja saber que hay muchos hombres que fueron escogidos y seleccionados como Juan el Bautista. Cuando leemos la historia de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, Juan lo dice, yo soy aquel que dijo el profeta Isaías, yo fui aquel que fui escogido desde nacimiento para establecer el camino del Señor. Yo soy la voz que clama en el desierto. Inclusive hay una parte bien bonita porque vienen los sacerdotes, los judíos envían a sacerdotes y a levitas a preguntarle a Juan el Bautista, ven acá y tú quién eres. Y Juan el Bautista, que tenía la revelación de lo alto, rápido sabía por dónde venían porque los conocía. Y le dijo, no, espérese un momentito, aquí estamos claritos, yo estoy bien clarito como el agua. Así que vamos a ver, vamos a poner en esta posición. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo soy el que fui llamado a anunciar la luz que debe venir. Y él estaba claro en lo que era. Por lo tanto, pudo completar y pudo cumplir su ministerio a cabalidad. Nosotros de la misma manera también estamos llamados a completar y cumplir el ministerio y la obra, lo que somos. La existencia, el soy, el verbo ser es existir. Nosotros tenemos una existencia, nos da un lugar, nos da un punto, como decía la definición del Strong, un peso de influencia. Pero tenemos que influenciarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener conciencia de nosotros mismos. Nosotros ahora mismo, en este momento, en este preciso momento, somos el enlace de Dios Padre con Cristo. Estamos unidos a Él. Estamos sujetados a Él. Y tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo conforme a nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no, entonces no podemos existir. Y si no existimos, tampoco existe la bendición que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Como la naturaleza habla y gime a causa, esperando la manifestación de los hijos de Dios, y todo lo creado por Dios da testimonio de sí mismo, en medio de todo este revolú que había en mi cabeza y todas estas cosas que he podido quizás medio decirlo, querer transferirle en este momento, me voy a mi patio. Y precisamente me pongo a observar un árbol de aguacate que hay ahí en mi patio. Y mientras observaba el árbol de aguacate, venía a mi interior las palabras del Señor, dejándome saber, eso es lo que eres. Y uno de los textos míos favoritos, y el que me conoce sabe que yo siempre que tengo la oportunidad lo recito, porque es que a mí me dice tanto y me llena tanto. Y es el verso del Salmo 1.3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la versión K2 dice, da su fruto en temporada. Y mientras yo observaba el árbol de aguacate, lo veía tan claro el propósito, el ser y existir en Dios a través de Cristo que había en mí. Porque el mismo Jesucristo dice, yo soy la raíz y ustedes son los pámpanos. O sea, y fuimos injertados. El Señor nos habla siempre a través de que somos un terreno, de que somos una semilla, y por lo tanto tenemos que ser un terreno fértil y una semilla que produce. No podemos ser, como la misma palabra nos aconseja, no podemos ser sepulcros blanqueados. No podemos ser guías de ciegos, no podemos ser ciegos guiando a ciegos. ¿Por qué? Porque nos vamos a caer los dos. No podemos ser nubes sin aguas, como dicen Judas. Nosotros tenemos un trabajo en el Señor, nuestra manera de vivir
nuestra manera de ser, lo que somos, nos da testimonio a nosotros mismos de que tenemos un trabajo en el Señor. Y el trabajo en el Señor es producir y dar fruto. La palabra lo dijo y lo dijo el mismo Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Porque hablamos y conocemos el amor de Dios, pero también tenemos que reconocer que nosotros tenemos un Dios celoso, un Dios que dice la misma palabra, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, un Dios que sabe lo que hace, un Dios que no se equivoca. Nosotros no somos la equivocación de Dios, nosotros somos el placer, es placentero para Dios que nosotros estemos en esa línea de conexión con Él. Agradamos a Dios teniendo un estilo de vida, teniendo una manera de vivir alineada a los mandamientos del Señor. Mientras yo veía el árbol de aguacate, veía las ramas y decía, wow, Señor. Y veía que esas ramas portaban fruto. Y veía diferentes tamaños de fruto. Y vi diferentes tipos de hojas. El tamaño de hojas, había unas que estaban secas, había otras que estaban verdes. Había un fruto que ya estaba listo, ¿no? O sea, que ya se veía, que era visible. Había otro que había que mirar como con profundidad, porque estaba entre medio de las hojas. Y me acordaba y decía, wow, de verdad, Señor, que toda la naturaleza es clara y habla de ti, porque el fruto está y está escondido en las hojas, como estamos nosotros en el caminar del Señor, que estamos escondidos bajo las alas y bajo la sombra del Altísimo. Y comencé y seguía observando, y cada día observaba y observo el palo de aguacate, y veo el crecimiento de los aguacates, y digo, wow, Señor, cuando estamos listos, somos exhibidos por ti. Cuando la rama produce, el fruto se ve a distancia. El que viene ahora en este momento, todavía pues los aguacatitos están, no se me alteren, están así pequeñitos. Pero hemos tenido una cosecha en que el que viene a distancia ve el árbol de aguacate, ve el fruto, ve el aguacate completo. ¿Y saben qué nos pasó el año pasado? Estaban tan deliciosos y tan divinos y tan a la vista y tan hermoso, que se metieron a robar. Y nos robaron 6 aguacates de los 10 que había parido el árbol. Y aún así eso me dio una enseñanza de lo que soy. Mi vivencia en el Señor, mi producción en el Señor. El terreno que yo soy tiene que estar fértil, apto, para que esa semilla que soy sea sembrada, esté en un terreno apto, pueda crecer y fortalecerse en la raíz, en el tronco que es Cristo, y esas ramas se extiendan y puedan dar ese fruto que aquellos que no conocen al Señor deseen. Y nos hemos encontrado en la calle, y yo sé que esto no es nuevo, yo sé que cada uno de nosotros hemos vivido esta experiencia hermosa. Por lo menos a mí me da mucho gusto, a mí me da mucho placer cuando de momento hay alguien que tú desconoces, que viene a ti o que te ve y te dice, wow, pero fíjate, y tú pasando estas situaciones y estás tan feliz o te ves tan feliz. En una ocasión, hablando con una persona, hace muchos años atrás, a mí me impactó mucho, porque esta persona ya teníamos un tiempo de conocernos. Y en un momento determinado tuvimos una conversación un poquito profunda y comencé yo a contarle parte de mi testimonio o parte de lo que entendía que el Señor quería que ella escuchara, porque se dio una línea, ¿verdad?, para poder hablar de ciertas situaciones que yo había vivido. Y esta persona, una hermana en el Señor, me dice, wow, Atlin, yo pensé que tú nunca habías sufrido en la vida. Y yo me reí, yo, ¿por qué? Y me dice, porque yo desde que te conozco, yo siempre te he visto sonreír. Y yo le digo, bueno, mija, que no hay de otra. Y mira qué lindo el Señor que establece en el corazón de nuestra pastora esa fundación de Yo Prefiero Sonreír.
hay ganancia en el sonreír a pesar de todas las circunstancias. No es fácil hacerlo, pero tenemos que hacerlo, tenemos la evidencia, tenemos gente en la iglesia, nuestra hermana Bilis, que con esa sonrisa nos es barata y sabemos que es por testimonio de ella misma, que lo ha dicho. Por eso me atrevo a decirlo en este momento, que es un instrumento de los que Dios usa precisamente para que personas puedan venir y conocer al Señor. Entonces somos eso, somos un estilo de vida en Cristo que da testimonio de la obra que el Señor hace, de que es verdadero, como decía Juan el Bautista y Juan el apóstol. Cuando leemos el Evangelio de Juan, Juan siempre especificaba y decía, y lo que yo estoy diciendo es la verdad. ¿Por qué? Porque soy testigo de lo acontecido. Yo puedo dar fe de que es real. Y nosotros hemos sido llamados para dar fe con nuestra manera de vivir, con el ser, con nuestro existir, con la capacidad que tenemos dada por el Espíritu para producir fruto, y fruto en el Señor. Tenemos esa cualidad que nos distingue y que otros pueden ver cuando salimos a la calle, cuando estamos incluso en la misma iglesia, cuando nos piden un consejo, la manera que hablamos, la manera que nos dirigimos, la manera que nos comportamos. Dice, wow, como le dijo el Señor a uno de los discípulos, verdaderamente ahí hay un israelita. Y asimismo somos evaluados por el Señor. Y asimismo nosotros tenemos que estar convencidos de lo que somos y de quiénes somos. El Señor dijo, yo soy el que soy. Yo soy en identidad. Yo soy el Altísimo. Yo soy el Sublime. Yo soy el Eterno. Yo soy el Todopoderoso. Por lo tanto, si Él es el Todopoderoso, la función de Él es hacer todo lo imposible posible. Si es el Dios, si es el Sebaot, el guerrero, esa es su identidad. Entonces su función es hacer la guerra y darnos la victoria, hacernos caminar en la victoria. Entonces nosotros somos la luz y la sal de la tierra, dicho por Cristo. Nosotros somos aquellos que tenemos que nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, dé testimonio a los demás de que realmente hemos sido llamados y somos hijos de Dios. ¿Y saben qué? Eso nos hace confiables. Eso nos hace de una manera confiable hacia los demás. Nos hace ser un buen fruto. Pero nosotros mismos tenemos que saber quiénes somos en el Señor. Si no podemos aceptar, si no podemos vivir con la palabra que Dios ha determinado para nosotros, que hemos de ser y que somos, no podemos dar testimonio de lo que es Cristo. Y para mí es ahí donde está uno de los más grandes peligros, porque denigrarnos, hablar mal de nosotros, ya siendo llamados, ya siendo limpiados, ya reconociendo y usando nuestra boca para confesar de que somos hijos de Dios, de que hemos validado, de que creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es real. Si nosotros aún confesando eso, denigramos nuestro ser, nos sentimos como porquería, y discúlpenme hermanos, pero tengo que decirlo, y a mí me ha pasado, o sea, yo no estoy diciendo nada nuevo, a mí me ha costado quizás mucho convencerme del propósito de Dios en mi vida y del ministerio que Dios ha puesto y de la responsabilidad como hija que tengo en el Señor, porque me ha sido bien fácil escuchar la voz del enemigo. Y no estamos en tiempos en que debemos dar lugar a la voz del enemigo, porque el Señor no es un Dios de destrucción. El Señor no te tira al piso y te dice, sí, claro, así eres tú, ay, no sirves, y plum, pam, pam, y ahí te quedas. No, esa dinámica es del enemigo y tenemos que ser astutos y conocer ya que esa es su manera de actuar.
y no podemos recibir en nuestro interior ninguno de esos señalamientos, ni ninguna de esas palabras que destruyen nuestro ser. Tenemos que reconocer y estar claros en que esa es una obra del enemigo. Y tenemos que saber que nosotros somos un pueblo escogido, somos un especial tesoro para Dios, somos un linaje escogido, somos aquella voz como Juan el Bautista que vamos a proclamar las buenas noticias, somos el enlace que tenemos, somos un enlace con Cristo, somos esa línea de conexión, somos el internet de más alta velocidad. Somos los mega o los gigas. Yo nunca he podido entender mucho eso. Los que mayor giga y mega tenemos. Somos las líneas telefónicas que nunca se caen. Somos la luz que nunca se va, ni que depende de la autoridad. Somos los que alumbran el camino de aquellos que están en desesperanza y están en dificultad. Y somos aquellos que alumbran nuestro propio camino, que tenemos que ver y estamos convencidos de que quien está con nosotros es mayor que el que está en nuestra contra. Y que quien está con nosotros siempre nos ha hecho caminar en la victoria y nos permite ser lo que somos. Somos el propósito de Dios en la vida. Somos las personas en las que Dios confía en este tiempo para llevar el mensaje de Cristo. Porque somos testigos verdaderos de que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, de que ese desborde de sangre, de que ese sacrificio, de que ese dolor, de que esa muerte fue real y de que su vida es más real aún. Somos los que cargamos esa verdad. Somos el fruto que el mundo desea y que el enemigo quiere destruir y quiere robar. Entonces, no podemos dar lugar a palabras que destruyen y mucho menos palabras que salen por nuestra boca. Palabras que sabemos que hieren, que laceran, que lastiman, que nos tiran al piso, que nos impiden levantarnos. Esas palabras no son verdad. Y pienso, hermanos, y este es mi pensar y discúlpenme, cuando nosotros damos lugar a esos pensamientos y actuamos bajo esas palabras, creyendo esa mentira de Satanás, invalidamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y para mí llegamos a pecar. Por lo tanto, lo que soy árbol plantado junto a corrientes de agua. La corriente de agua es Cristo que da vida. Y esa agua nunca faltará, fue lo que Cristo le dijo a la samaritana. Si supieras quién te pide de beber, y si supieras el don de Dios que está en mí, pedirías de esa agua que salta para vida eterna. Y ella dijo, dame de esa agua. Somos árboles plantados junto a las corrientes de agua de Cristo, junto a la vida de Cristo, injertados para vivir cualquier situación, porque tenemos al vencedor de nuestro lado. Por lo tanto, eres una rama injertada, un terreno fértil que da buen fruto. No te olvides de eso. Sigue adelante. Estamos para ayudar. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos una nación santa. Somos una identidad en Cristo. Somos la vasija donde se ha depositado Dios su parte sensible, el Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos aconseja, que nos hace caminar y nos hace actuar en obras de justicia y obras de bien, que son las que alejan de nuestra vida y de la vida de los demás el actuar del enemigo. Así que somos prudentes, porque en el Señor se maneja la prudencia. Y estamos en casa, esperando la orden de volver a vernos y vernos igualmente con mucha prudencia, con todas las medidas de precaución que sean necesarias para poder estar juntos. Y esa llama de fuego que ilumina el camino de nuestro ser se manifieste y se forme en esa fogata celestial y podamos vivir siempre bajo la convicción de que el reino de los cielos se ha acercado y que nosotros pertenecemos al reino.
Tú eres lo que Dios ha dicho que eres. Y eres la voluntad de Dios escogida. Dios te bendiga mucho.